Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Estíbaliz y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Antes de empezar les recuerdo que tengo Instagram, Twitter, Facebook y TikTok para que vayan a seguirme. También hago streams todos los días en Twitch, así que si les interesa ahí los espero. Y también les recuerdo que ya está a la venta mi merch a través de la página de Instagram @GSTshop. Y bueno, en el video de hoy les voy a contar una historia muy impactante que me mandó una seguidora que se llama Joy. He pasado por tantas facetas en mi vida, desde ser una católica sólida y real, luego a ser alguien que seguía una religión porque así me lo inculcaron mis padres desde pequeña, hasta ser totalmente atea y sin ninguna creencia en específico, a menos que viviera alguna experiencia en carne propia y pudiera dar constancia de la existencia de aquello en lo que creía. Resulta que, en mi familia siempre ha habido los llamados dones espirituales, que nos permiten ver más allá de lo visible, de lo que podemos tocar o de lo lógico, por lo que estoy acostumbrada a escucharlos contar sus anécdotas paranormales a lo largo de su vida, siendo esto muy normal para mí. Lo que no es normal es el miedo con el que he crecido toda mi vida. Llegué hasta arrodillarme pidiendo a Dios que por favor me quitara esto que tenía, y no quería saber o experimentar extrañeces que otros tampoco podían. Quería ser normal y vivir una vida lo más normal posible, que no quería hacerme cargo de aquella responsabilidad espiritual. Así lo llamaba mi familia y ahora yo también lo llamo igual. Cuento esta parte para entrar en contexto de la vivencia que te contaré. Ya ahora, con 26 años de edad y tantas cosas aprendidas, he entendido y aceptado más lo que me sucede. Sobre todo porque es mejor saber qué hacer al respecto y cómo cuidarme, en vez de tenerle miedo y dejar que me domine cada vez que me suceda. Ocurre que es normal que vaya a casas de personas, o que solo con tocar a alguien me puedo llevar energías malas que tengan encima, dejándolas en calma y sin pensar. Solo que yo quedo muy débil y con un dolor de cabeza terrible. Al principio pensaba que eran migrañas, las de siempre. Mi mamá, mi hermano y yo las sufrimos constantemente. Luego empecé a realizar cosas que no venían de mí. Acciones extrañas como babear sin razón alguna, o tener sentimientos que no me pertenecían, recuerdos o necesidades ajenas a mí, lo cual me llevaba a pensar que estaba volviéndome loca por completo. Actuaba como alguien que no era yo. No me podía explicar de dónde venía todo aquello que no era mío y por qué lo sentía. Conversando con personas más conocedoras, hablamos de los mediums, y que mi don estaba sumamente asociado con ser una, y que era debido a esto, que estos desencarnados, fantasmas o seres de bajo astral, los oscuros, buscaban expresar y ser por medio de mí. Vale recalcar que cuando esto me sucedía, yo veía y vivía mi vida como una espectadora, como si yo estuviese detrás de mí, como si me costara más de lo normal tocar las cosas y sentirlas, o entender lo que me decían por más de que prestara atención. Esto desencadenó en mis ataques de pánico súper fuertes, más cuando ya sabía que empezaría otro episodio de despersonalización, y haría cosas extrañas sin explicación. Hablaría con voz gruesa, contestaría agresivamente cuando me llamaran, o entraría en depresión constante. Mi más fuerte episodio hasta ahora pasó hace menos de un mes, cuando en la noche previa a lo que me sucedió e incluso días antes, sentía una presión insoportable en la espalda. Más que dolor, era un tipo de entumecimiento, como cuando sientes extremo estrés y deseas un masaje de espalda urgente. El dolor venía desde la nuca hasta la espalda media, así como mareos. Entonces volví a sentir que veía todo lo que hacía como una espectadora, y no podía entender nada de lo que pasaba a mi alrededor. Así le pusiera toda la atención del mundo o lo repitiera varias veces. Estaba sufriendo cambios de humor repentinos, muchísimo enojo y sobre todo ira que no entendía. Quería atentar contra cualquiera que se opusiera a mí o que me hiciera daño. Quería dañar a todos y los alejaba sin explicación de mí. Tampoco podía dormir bien sin despertar de la nada. Siempre a las mismas horas, siempre a las 3 o 4 de la mañana. A veces sentía que me movían la cama o que me movían a mí. Me levantaba con moretones y marcas raras en mi cuerpo. También tenía pesadillas sobre un hombre vestido de negro, muy guapo, que me llevaba a una tienda de muñecos hechos de paja y tela, todos muy feos y raros. Me decía que escogiera el que yo quisiera, que uno de ellos era especialmente para mí. Este sueño se repetía varias veces, aunque en otras ocasiones era otro escenario, pero siempre el mismo hombre. Me levanté de madrugada tipo 4 de la mañana, sin sueño, y entré a YouTube a ver algún video
que me entretuviera en lo que me volvía a dormir. Pero cuando lo empecé a ver, tuve síntomas de migraña, de esas que sé que serán letales y sumamente dolorosas. Me asusté y decidí mejor descansar. No tomé medicamento alguno, simplemente decidí intentar volver a dormir sin pensar en nada más. Horas más tarde desperté con el peor dolor de cabeza que he vivido, demasiado dolor y mareo, pero había una voz interna que me decía que no pidiera ayuda, que no debía molestar a mis padres y que no hiciera un alboroto. No entendía nada, pero como el dolor era horrible y no podía siquiera levantarme bien, decidí tomar mi teléfono y marcar al de mi mamá, que dormía aún en su cuarto. El celular de ella sonó en la sala, y para mi suerte, mi hermano ya estaba despierto y me contestó. Al yo no responderle en lo absoluto, vino a mi cuarto a preguntar qué sucedía y en susurros le dije que era otro dolor de cabeza fuerte. Mi hermano despertó a mis papás y junto con ellos vino a verme, pero yo era incapaz de poder realizar una oración con sentido para decir qué me pasaba y pedir ayuda. En mi mente pensaba lo que quería decir, pero no podía emitir palabras que se entendieran, y vi cómo todos se miraban confundidos. Tenían preocupación en su rostro, lucían confundidos, pero ese tipo de confusión extraña, de saber que hay algo raro que no lograban ver. Mamá llamó a un amigo de la familia que tiene un consultorio espiritual. Él siempre nos ayuda en esos casos en los que no tenemos explicación alguna de lo que sucede. Sé que él les recomendó primero tratarme con medicinas, y de la forma más normal posible, pero en caso de que vieran algo fuera de contexto, lo llamaran de inmediato. Así hicieron medicación fuerte y cuidados, pero no paraba para nada, y yo me retorcía del dolor. Mi papá llegó a mi cuarto diciendo una oración que en ese momento no pude comprender, pero me dice que era la oración de San Benito, la misma que usan o usaban para exorcizar desde tiempo atrás. En ese mismo momento que las escuché, recuerdo que me senté frente a él de golpe, y empecé a temblar como si de un ataque epiléptico se tratara, con los ojos cerrados y con expresión de molestia total en mi rostro. No aguantaba escucharlo, no aguantaba el dolor en mi cabeza y el extraño enojo e ira que sentía dentro de mí. Llamaron de nuevo a Frank a contarle lo que sucedía, y él dijo que me llevaran de inmediato con él, que era sumamente necesario verme y ver qué podía hacer por mí. Él es alguien que ha pasado por cosas muy macabras, ha visto cosas que no podría jamás explicar, y le gusta considerarse un demonólogo, porque se ha especializado en ello y tiene realmente mucha experiencia en casos así, y en casos con seres como duendes, muñecos embrujados, etc. Créeme, él ha estado tratando personas que tuvieron la mala suerte de toparse con lo maligno, ayudándolas a escapar de ahí con vida. Llegué a su lugar de trabajo muy mareada, y con una vena en mi frente que se notaba mucho de lo hinchada que estaba. Ni la medicina más fuerte había hecho algo en mí, por lo que yo me encontraba muy débil. Cabe recalcar que en mi familia hay médicos, y mis migrañas ya han sido tratadas por ellos. Tengo buena medicación a mi disposición, y fue la que utilicé también en este caso, pero no parecía funcionar. Pasé a su consultorio sola. Frank, junto a Miguel, su ayudante, me preguntaron normal y calmadamente qué me pasaba, y que les contara sobre mi dolencia para que pudiesen ayudar. Pero una vez más, después de al principio haberlos saludado con palabras claras y entendibles, comencé a balbucear y a dejar de poder hablar cuando quería explicar mi dolor y lo que sentía, por lo que muy frustrada empecé a llorar como una niña pequeña. Había perdido mis nervios por completo. Él tiene una camilla en su consultorio, donde hace armonizaciones con cuarzos y cosas así, por lo que me recosté y él me rodeó de estas piedras de la naturaleza y me dejó ahí en una terapia. Escuchaba cómo hablaba con mis padres y les preguntaba si ya había tomado medicina, si estaban considerando llevarme a un hospital y que le contaran todo con sumo detalle. Recuerdo que los escuchaba hablar con eco, como si estuvieran muchos metros lejos de mí y un poco en cámara lenta. Él volvió a entrar conmigo y me encontró temblando fuertemente, yo con los ojos cerrados, quejándome de dolor y con una expresión de enojo en mi rostro. Temblaba muchísimo y no quería que nadie se atreviera a tocarme, mientras que de la nada también otra parte de mí pedía ayuda y les decía que estaba asustada. Recuerdo que dejé de escucharlos hablar y hubo un silencio entre Miguel y Frank. Acto seguido escuché sus pasos acercarse a mí, para luego empezar a decir unas oraciones en un idioma que no entendía. Fue en ese momento donde mi tembladera se potenció, temblaba como nunca, y en un instante me senté en la camilla y lancé todos los cuarzos lejos de mí, mientras insultaba del dolor que sentía.
Me volvieron a recostar y decían con más fuerza las oraciones, con más firmeza en sus voces. Cuando de repente me pasó algo muy extraño. Me empecé a reír como una loca sobre la camilla. Reía y reía como si hubiese escuchado el chiste más grande de la historia. Me burlaba, me reía a carcajadas. Yo me escuchaba y no entendía por qué me estaba riendo, si el dolor que sentía era insoportable. El mismo hecho de reírme hacía que mi cabeza doliera aún más, pero no podía parar. Sin embargo, mi yo de adentro pedía ayuda y estaba muy asustada, tanto que logré gritar por mí misma un «Mamá, mamá, me duele demasiado, ayúdame». Y luego continué riéndome como una loca sobre la camilla. Estoy segura de que Frank y Miguel en ese momento ya sabían que yo no estaba sola, que había algo conmigo que no se quería ir, que me hacía daño y que se estaba burlando de las oraciones, que los estaba desafiando. No sé cómo ni en qué momento, pero abrí los ojos y tenía un espejo grande ubicado frente a mí. Lo sostenían entre los dos, mientras que una de mis manos sostenía el brazo de Frank con demasiada fuerza, intentando que el espejo se cayera. Sostenía su brazo con tanta fuerza que veía cómo mis uñas estaban clavadas en él mismo. Aún así, sin embargo, yo no podía sentir el tacto de su piel con la mía, así como cuando se entumece una pierna y no la terminas de sentir por completo, hasta que se regula la circulación. Intentaba mirar de frente al espejo, pero por más que lo intentaba, mi vista daba a un costado del mismo. Pero de reojo podía ver cómo mi reflejo miraba de frente al espejo. ¿Qué? No lo podía creer. No tenía sentido lógico lo que estaba sucediendo. ¿Cómo me estaba viendo de frente al espejo si mi vista estaba hacia otro lado? En ese momento, el miedo que recorrió mi cuerpo sobrepasó los límites. Jamás me he sentido tan asustada en mi vida. Escuchaba cómo Frank y Miguel le hablaban a eso. Le decía, mírate, mírate tal y como eres una bestia. Este no es tu cuerpo, no es tuyo, no te puedes quedar, debes irte. En lo que yo me reía en sus caras y me retorcía en la camilla. Juro que no puedo explicar esa dualidad, mi yo de afuera y mi yo de adentro. Como lo que realizaba mi cuerpo físico no tenía coherencia con lo que yo realmente estaba sintiendo y quería expresar. Como quería pedir ayuda y solo me podía reír y sentirme enojada. Como no podía sentir nada de lo que tocaba, aunque lo sostuviera con fuerza. Era una pesadilla sin fin. Duré horas con ellos, mientras mis papás y mi hermano afuera del consultorio me esperaban y gritaban mi nombre. Mi papá ni siquiera fue a trabajar ese día. No imagino todo lo que deben haber escuchado tras la puerta, que él, siendo alguien demasiado responsable y que no falta ni un día por ninguna razón, haya decidido quedarse a mi lado y creer en todo lo que escuchó y vio sobre lo que estaba pasándome. La camilla en la que estaba se ubicaba al lado de una ventana, que estaba cubierta por cortinas comunes y corrientes. Yo me aferraba a esas cortinas, estaba intentando tirarlas y huir. Quería huir, no estoy segura de qué realmente, pero quería quitarlas y huir cada que escuchaba esas oraciones que no entendía y que ahora sé que estaban en latín y arameo. Sentía desesperación, tanta que empecé a arañar las paredes mientras insultaba. Mi yo de afuera rasgaba y tiraba con fuerza de las cortinas que me dejaban ver hacia afuera, mientras mi yo de adentro buscaba aferrarse a la sábana que tenía la camilla con fuerza. Hacía cosas que se contradecían, como si en un momento realmente fuese yo queriendo ser ayudada y en otro la cosa que quería huir de esa ayuda y lastimarme. Frank decía que había algo en mi casa, justo bajo la ventana de mi habitación de la parte exterior, y mi cama estaba arrimada justo a la pared en donde se encontraba la ventana. Decían que había energías extrañas ahí, huesos, un entierro de huesos con un propósito maligno para alguien que estuvo antes que nosotros viviendo en nuestra casa. Esos seres vieron en mí un portal y una forma de pasar a este plano y utilizarme para su conveniencia, pero que no lo lograron por completo porque yo nunca se los permití, porque así como tenía miedo, también luchaba por ser yo quien mandara en mi cuerpo, y por eso los cambios constantes de risas e insultos a pedir ayuda. No eran solo espíritus, había algo más oscuro entre ellos, y eso jamás me lo quisieron comentar, pero me dejaron claro que fue una lucha difícil y que duró mucho tiempo. Después de horas de vomitar una babosa blanca, era como espuma de mar, mucha. No sé cómo tenía tanta dentro. Salí del consultorio de Frank. Por lo menos nos llevamos 3 horas ahí. Salí tan débil que me ayudaron hasta a caminar. Estaba pálida y cansada. Aún me palpitaba la cabeza, pero era muchísimo menos que cuando llegué.
labios partidos y mirada perdida. Así me describen toda mi apariencia. Recuerdo que cuando abrí la puerta vi a otros clientes de Frank esperando por su turno. Me miraban con susto, con miedo y al mismo tiempo con preocupación. Debo aceptar que me dio vergüenza que me vieran en ese estado tan deplorable, pero apenas si podía sostenerme en pie, y sentía que solo debía relajarme e intentar descansar la mente. En cuestión de una hora, el dolor de cabeza desapareció. Volví a casa, descansé un buen rato y luego pude levantarme y al fin ser dueña de mí otra vez. Podía ver, sentir, entenderlo todo como lo normal. Al fin era yo de nuevo. Estaba muy consciente de que todo había sido paranormal. Mis padres y mi hermano me contaban todo lo que había sucedido, lo que habían oído, visto y experimentado. Dijeron que no tenían explicación lógica para lo sucedido y que estaban conscientes de que había sido un pequeño exorcismo, o casi llegó a ser uno. Dijeron que cuando yo empecé a ceder, empecé a llorar y pedir ayuda, a estar por sobre eso que me estaba molestando. Las cosas empezaron a fluir mejor y empecé a vomitar y a aliviar, hasta que dejé de luchar y me tranquilicé. Después de oraciones muy fuertes en latín que se utilizan en estos casos, volví a ser yo. Siempre voy a estar consciente de esta experiencia. Nunca la podré explicar a escépticos. Por eso te lo comparto a ti, que sé que entiendes. Y a todos los que alguna vez vivieron algo que no podían explicar. No están locos, y sí es posible. Es posible que nos sucedan cosas más allá de lo visible, de lo que podemos tocar, ver o explicar. El mundo está lleno de misterios. Y bueno, eso es todo por este video. Muchísimas gracias a Joy por mandarme su historia. Está muy bien escrita y muy interesante. Así que espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo. Gracias por ver el video, les mando un beso enorme y nos vemos mañana. Bye.